Me gustaría hablarles el día de hoy sobre Barbie, pero el audio que van a escuchar es completamente desde mi celular, por lo que muy probablemente vamos a escuchar ciertos ruidos. La verdad es que fue mi primera impresión y me gustó, así que decidí dejarlo. Espero te agrade. Ok, vamos a ver. Yo había hablado al respecto de la expectativa de Barbie. Si bien, por ejemplo, la expectativa que yo tenía era pues una película completamente para mujeres por, bueno, el juguete que marcó la infancia de muchas personas. Entonces, creo aquí que esa básicamente era la expectativa. La historia como tal no esperaba una historia, profunda, ¿no? Digámoslo así. No esperaba una historia que fuera a marcar, no, esperaba algo bastante ligero. La realidad es que sí hay cosas bastante bizarras, podríamos decirlo de esta forma, pero también es el hecho de que sí tiene un mensaje como tal. Pensé que iba a ser un mensaje por encimita, creo que es un mensaje que trata de ir un poquito más allá de las locaciones y todo estuvieron geniales, entonces mi expectativa sí se cumple en ese sentido, en el aspecto técnico. Mi expectativa se cumple bastante pero más que nada en lo que es la realidad, en lo que es la trama y la historia como tal. Creo que si te lo vas tomando no tan personal, creo que encuentras sentido. Pero si te lo tomas como personal, como un ataque, o sea, ahí sí puede haber problemas. Ahora, para mí es muy similar en cuanto a su estructura, es muy similar a una película de los 90s, finales de los 90s, principio de los 2000s, en los cuales hay un narrador que trata de explicarte ciertas cosas, como por ejemplo lo de la Barbie embarazada, pero también, o sea, te explica un poquito cada una de las Barbies y así, o sea, alguno que otro detallito, de repente el narrador es quien lo explica. Eso se me imagina mucho a películas como por ejemplo George de la Selva, cuando aparece el narrador, que incluso el narrador ya interactúa con los personajes. Se me imagina más o menos de ese estilo. Otro detalle que me hace verlo como película de los 90s o principios de los 2000s es, hubo muchas películas como por ejemplo Legalmente Rubia, podríamos hablar de Mi Simpatía, 10 cosas que de ti, o sea, hablamos de películas en las cuales hay mujeres como protagonistas y son las que hacen básicamente todo. Hay algunas películas de este tipo o de esta época en las cuales no sabes ni cómo, pero lo logran, ¿no? O sea, por el poder del guión. Y es algo muy similar a lo que ocurre aquí. La estructura en ese sentido se me hace muy similar y me hace recordar mucho a este tipo de películas que pues yo llegué a ver. Entonces, estamos viendo que tiene este tipo de estructura, pues, y que mi expectativa en cuanto a muchas cosas se cumplió, entonces ya sabemos hacia qué público va completamente dirigido. Ahora, las locaciones, wow, o sea, no hay otra palabra, no hay otra expresión, de verdad están increíbles, sobre todo lo que es el mundo de Barbieland, es verdaderamente impresionante, me encantó, o sea, cómo recrearon la casita de los sueños, cada una de las casitas de Barbie, la playa, incluso por ejemplo en la casita de los sueños hay como un no sé, chapoteadero, alberquita, no sé cómo sería eso, y es así completamente de plástico, puedes pasar por encima de, o sea, tal cual como era cuando llega por ejemplo la ambulancia y cómo se desarma para atender a que, wow, tal cual es una recreación de lo que eran los juguetes de Barbie o cómo eran los juguetes de Barbie. Desconozco si ahorita sigan manejando ese tipo de juguetes o no, porque pues yo ya no los consumo y nunca tuve unos de ese tipo, entonces wow, me gustó bastante, o sea, sí se apega mucho esta cuestión de la nostalgia de los juguetes con los cuales pues nosotros estuvimos, ¿no? Ahora, estamos hablando de una Barbie estereotípica porque te lo dicen como 500 veces. La Barbie estereotípica pues era la típica rubia. Cuando tú pensabas en una Barbie, tú pensabas en una Barbie rubia. Era raro, por ejemplo, en mi época pensar en una Barbie, que te dijeran Barbie y que tú pensaras en
una Barbie morena, que tú pensaras en una Barbie de cabello oscuro. De hecho, incluso cuando te regalaban una Barbie de cabello oscuro era así como de, te regalaron la baratita, ¿no? Y no estoy siendo clasista, ni racista, ni discriminatoria, ni nada por el estilo, pero es una realidad que se vivió en ese tiempo. Entonces, de repente esa Barbie estereotípica, la típica Barbie que es perfecta, tiene pensamientos, por ejemplo, de muerte, y salen en el tráiler, o sea, no estoy dando algún spoiler de alguna cosa, simplemente aparecen ahí este tipo de puntos, ella empieza a pensar en la muerte, lo de los pies, empieza a tener muchas características y muchos pensamientos alusivos hacia una Barbie existencialista, y eso la empieza a volver diferente a las demás Barbies que todas creen en un mundo perfecto, porque pues cada día es un día bonito, cada día es un día mejor, y de pronto al tener estos pensamientos no negativos, o bueno, aquí ya depende el contexto, obviamente en ese sentido o en el mundo en el que vive esta Barbie estereotípica, pues sí son pensamientos negativos, comienzan a resurgir muchas cosas, incluso emociones en ella. Entonces es ese detalle como cuando tú sales de tu burbuja, ¿no? Yo lo entiendo también de esa forma. Yo, pues bueno, por ejemplo, como cuando estás estudiando una carrera, ¿no? Tú estudias una carrera y te la pintan de un modo, y cuando encuentras trabajo, y cuando hagas, y cuando esto, y cuando lo otro, pero cuando sales a la realidad laboral es completamente diferente a lo que te dijeron en la escuela, ¿sabes? Y es básicamente salir de tu burbuja y llegas a la realidad. Eso se me imaginó mucho esta Barbie existencialista en la que se convierte precisamente Margot Robbie, porque ella estaba en su burbuja, ella todo lo vivía bonito, todo lo vivía bien, y cuando está en ese mundo real, o desde que empieza a tener estas emociones y va al mundo real, se da cuenta de que en todo lo que ella creía no era cierto, y que sus pensamientos tienen que ver con la realidad, de que su expectativa, su burbuja, su mundo era completamente diferente a lo que en realidad es hoy. Entonces eso la deja todavía con más dudas, con más cosas por hacer. Ahora, por ejemplo, el vínculo con los juguetes se me imaginó muchísimo como a Toy Story. Obviamente en Toy Story, pues, por ejemplo, Woody o Lightyear, ellos simplemente se comunican, pero cuando están las personas, pues no hacen movimientos, no hacen nada, ¿no? Se quedan ahí como inertes. Pero aquí, pues no. Aquí básicamente tu juguete se convierte o tú le expresas todo. Hay pues esta parte curiosa, porque como a veces sí de veras nosotros desahogamos muchas cosas en algo propio, en algo que lo volvemos muy íntimo, que sea un juguete, algún arte que nosotros hacemos, inclusive, y pues es una realidad, inclusive estas mascotas, ¿no? Como desahogamos en plantas, o sea, desahogamos todas estas emociones como de desahogo en algún objeto o en algún otro ser vivo. No estoy diciendo que sea algo, por ejemplo, en los seres vivos, pues no creo que sea 100% bueno, pero por ejemplo en las cosas, ¿no? Como ahí vamos depositando como una alcancía todas nuestras emociones, y cómo pues de pronto aquí hay como una tipo reflexión, ¿no? De que a veces no pues soltamos las emociones como deberíamos, y terminamos teniendo un reflejo, un espejo de lo que estamos sintiendo, y nos hace sentir peor todavía. Ahora, también el detalle de caricaturizar, y hablo obviamente Barbies y Kens, ahí no me meto con ellos, hablo de caricaturizar a, por ejemplo, los de Mattel, están súper caricaturizados, o sea, vi una crítica donde decía que pues básicamente los trata como que son bobos, y sí, o sea, básicamente los tratan de esa forma, pero también me pongo a pensar un poquito, les digo, en la estructura del tipo de películas que son, lo entiendo, o sea, por ese detallito entiendo el por qué los caricaturizaron. Lo que sí es un hecho, por ejemplo, cuando Barbie llega a la realidad y pues, caray, ¿no? Puro ejecutivo hombre, puro aquí como que, ¿qué está pasando? Entonces, sí trataron de ponerte ese detalle ahí, pero no sé, bueno, desconozco cómo esté la situación, pero pues sí se me hizo bastante extraño que sí de verdad solamente fueran puros hombres. Ahora, por ejemplo, esta América Ferrara con su discurso, que creo que es un discurso que ya se ha mencionado bastante en redes sociales, y también he escuchado ese punto, ¿no? Así como que, ay, pues es que como que no es para tanto. No es para tanto,
pero eso no significa que no sea importante. Creo que hay mujeres que sí se llegan a sentir de esa forma y obviamente eso no está mal, es bueno expresarse. Creo que la humana, digámoslo así, apenas se reconocía a sí misma y estaba reprimiendo muchísimas cosas. Entonces, cuando por fin logra abrirse, porque se está viendo con su reflejo de sus emociones, lo que está ahí tirado no es una muñeca, son las emociones en las cuales depositó ella durante todo este tiempo. Así que cuando se habla de que hay el discurso, es que el discurso en realidad no se lo está diciendo a su muñeca, se lo está diciendo a sí misma, está haciendo esta introspección y a la vez está soltando. Este punto de cuando escuchas bien ese discurso te das cuenta de la presión que en ese momento ella ha sentido y que no todas las mujeres lo han sentido, también se aclara, pero creo que sí muchas mujeres de una u otra forma han sentido algún tipo de presión por el simple hecho de ser mujeres. No minimizo el sentir de un hombre, pero en esa película que es básicamente femenina, pues nos habla obviamente más de esta cuestión, ¿no? De cómo la sociedad ejerce presión. Y me ha tocado, por ejemplo, con mamás que, o sea, es que tienes que estar al 100, 24/7 con tus hijos, tienes que estar ahí para ellos, tienes que esto, o sea, tienes que sacrificar porque es tu hijo. Y así como de, ok, pero es todo, o sea, vaya. También, por ejemplo, lo de la Barbie descontinuada, la Barbie mamá o embarazada, la Barbie embarazada, es así como que, pues sí, pero ahí lo explican, es una Barbie embarazada que fue descontinuada porque a la sociedad se le hizo incongruente, no le agradó mucho, no la recibió muy bien debido a que cómo es posible que un juguete para niñas iba a estar así, ¿no? Con su pancita y toda la cosa y el bebito adentro y demás. Entonces, sí, tiene sentido. ¿Por qué la tratan diferente? Porque pues obviamente fue una Barbie descontinuada, o sea, si la vemos desde ese punto. Es como la Barbie rarita, ¿no? En que hasta se lo dicen en su cara y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque la misma sociedad empezó a hacerla hacia un lado porque era un juguete ya bastante usado y muy maltratado. ¿Esto qué quiere decir? Que es parte del discurso de lo que dice la humana a su muñeca, ¿no? O sea, si no eres lo suficiente, te empiezan a relegar. ¿Y cuántas personas, y aquí hablo en general, cuántas personas no han sentido ese tipo de cosas debido a que la misma sociedad los empezó a hacer a un lado? Por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿cuántas personas llegan a una cierta edad y es así como que ya ni siquiera es, oye, quédate para que les enseñes a los más jóvenes? Algunos de plano son, no, es gasto, a un lado, ya vete retirando, bla, bla, bla. Entonces, sí, obviamente hay presiones sociales que a veces la gente no toma en cuenta que algún día podemos estar en ese lugar. El patriarcado. Sería muchas veces, wow con el patriarcado, lo aprendí. Yo no era una persona que estuviera al 100% enterada del patriarcado y demás, sí he escuchado la denominación, pero así, hasta ahí. ¿Cuál es el punto con el patriarcado? Bueno, quien lo seguiré diciendo, cuando yo en los 90s tuve mis Barbies, porque yo soy una niña de los 90s, Ken no era necesario. Y no quiero sonar grosera, no me estoy refiriendo a los hombres, me estoy refiriendo a un juguete. Barbie lo podía hacer todo. Barbie era Barbie doctora, Barbie enfermera, Barbie veterinaria, Barbie tenía su boutique, Barbie era bailarina, Barbie era actriz, Barbie era todo. Barbie era lo que quería ser y punto. Y te inspiraba en su mercadotecnia a que tú podrías ser lo que quisieras ser. Así que de cierta forma el juguete como tal y su mercadotecnia te dio la información de Barbie puede hacer lo que quiera. Tú también puedes hacer lo que quieras sin necesidad de alguien más. Así que cuando Ken entra a escena, pues Ken no es un juguete masculino. O sea, Ken no fue hecho como juguete para niños. Ken fue hecho como un juguete de la línea Barbie. ¿Esto qué significa? Que cuando tú tienes toda esa mercadotecnia y te aparece Ken, no lo necesitas. Fin.
O sea, no necesitas a Ken. Es más, fue tanto así que si tú querías que Barbie se emparejara con alguien, pues lo colocabas con algún juguete. Si tenías un hermano, no, buscabas algún juguete que tuviera tu hermano y listo, lo emparejabas con ese juguete y se acabó. Pero como tal, o sea, Ken no tenía una casa, o yo no recuerdo que Ken tuviera una casa, yo no recuerdo que Ken tuviera así como que muchos accesorios. Al contrario, o sea, Ken en la mercadotecnia siempre lo colocaron como el ayudante de Barbie o casi que el accesorio de Barbie. Repito, estoy hablando de los juguetes, no de la vida real. ¿Qué es lo que pasa? Pues que obviamente en la película pues Ken se siente pues el segundillo, o sea, se siente como que pues no existe sin Barbie, porque la mercadotecnia, repito, de mi época lo hizo ver de esa forma. Así que cuando Ken conoce el patriarcado, no, se emociona porque se da cuenta que puede mandar por primera vez en su vida en un mundo gobernado por Barbies. Así que pues obviamente hace su rebelión y lo toma bastante literal el patriarcado y lo toma así como que casi una rebelión, pero no de buena forma. Cuando las Barbies pues tratan de remediarlo, hacen enteramente lo mismo, se rebelan pero no de la mejor manera. Así que digamos que no hay un equilibrio, o sea, la verdad es que el patriarcado que ejerce Ken está mal y pues al contrario lo que estaba sucediendo con Barbie al principio, si lo vemos desde un punto de vista social, pues obviamente estaba mal porque relegaban a Ken, pero si lo vemos como lo que eran los juguetes y cómo se manejaba la mercadotecnia, pues estamos hablando de cómo estaba la situación, ¿no? Así que pues bueno, obviamente terminan haciendo las cosas mal y sí, de repente se toma un punto en el que es como que, ay, pues es que Ken son hombres, entonces obviamente les va a ganar su testosterona, ¿no? Por ejemplo. Y ahí en ese detalle o su algo de macho alfa, no sé. En ese punto sí es como de, ok, no sabía que Ken tuviera esos puntos, era más femenino, pero está bien. Lo tomamos como un chiste y hasta ahí queda perfecto. En sí el mensaje, bueno, a mí lo que me dejó como tal es que no solamente es, bueno, hablando de nostalgia, pues me hizo recordar muchísimas cosas, me hizo recordar el hecho de que sí había estereotipos conforme a ciertos productos y también había estereotipos conforme a ciertas personas. Me hizo recordar este punto de que sí es cierto, a veces uno como mujer no, vaya, cuando eres niña tienes ciertos sueños, ciertas metas y de pronto pues estás en tu realidad y vives de lo que se puede. Obviamente empoderarse pues no es simplemente tener mucho dinero, cosas así, pero creo que el empoderamiento femenino es ser dueña de tu propia vida, de tu propio destino y que te sientas a gusto y satisfecho con eso. Creo yo que eso es empoderamiento. Pero en realidad, ¿cuántas no querían ser algo de niñas y completamente las vemos de adultas con frustraciones, sueños que no se cumplieron, sintiéndose culpables de muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que ese es el mensaje en realidad. Creo que no estamos escuchando a los demás. Y por último, vaya, el final, fue así como, ese sí la verdad ni gracia me dio y intenté entender que era como un chiste, pero para mí no fue chiste, simplemente no lo comprendí, o sea, simplemente no lo comprendí, no entendí por qué pusieron, ese sí fue un chiste de mal gusto para mí, pero bueno, de ahí en más, comedia, decente, no sé, o sea, dentro de lo que cabe es un producto entretenimiento y creo que yo le pondría un 70% de calificación, o sea, para mí es la media que tienen las películas de entretenimiento, tienen chistes bien coloridas, uno que otro fallo, uno que otra cosa por el poder del guión, por ejemplo, cómo llegan del mundo real a Barbieland, ahí sí es como de, pero no, o sea, son cosas que dices, sí, ok, el poder del guión, así que, pues bueno, no sé cuál fue tu opinión al respecto de esto, me gustaría saberlo en los comentarios. Y bueno, si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente. Otro video más de Barbie y después seguimos con Oppenheimer.